Muchas gracias, Vanessa y Jorge. Subiéndome un poco a la reflexión que tuvo Jorge, vamos a hablar de los cambios, porque los cambios empezaron a pasar hace un tiempo ya, y gracias a la tecnología, lo que sucede es que ahora el proceso de cambio se ha acelerado de manera tan alta, en que no es que ahora nos tenemos que acomodar a un cambio que sucedió y nos tenemos que poner a tiro de ese cambio. Creo que ya somos todos conscientes que el cambio es continuo y constante. Entonces, que nos juntemos a hablar del cambio, que nos juntemos a hablar de tecnología y que nos juntemos a hablar de innovación, significa que estamos de acuerdo, que las cosas van a cambiar de manera constante porque nosotros lo hacemos. Significa que desde el origen de los tiempos el hombre, para hacer más cosas que las que puede hacer con sus manos, utilizó la tecnología. Así creamos la rueda hace un montón de tiempo e Internet hace un par de décadas. Y vamos a seguir creando tecnología que nos ayude. La tecnología que hoy nos puede parecer nueva, dentro de un tiempo la vamos a asimilar y vamos a tener nueva tecnología. Y esto va a seguir sucediendo. La innovación es eso, que los cambios cuando suceden y las tecnologías tenemos disponibles, las utilicemos para poder aprovechar y crear cosas nuevas. Es la creatividad puesta al servicio de la funcionalidad. Este escenario, que parece complejo, es muy simple. Se trata justamente de asumir e incorporar estas tres palabras: cambio, tecnología e innovación, y asumirlas y asimilarlas con la humildad de que uno no tiene la posibilidad de ser experto en estos tres cambios, en estas tres palabras, en todo el tiempo, de ahora y para siempre. La formación y el conocimiento relacionado con tecnología, con innovación y con los cambios va a seguir todo el tiempo estando disponible, y es muy probable que, depende de lo que queramos hacer en cada momento, nos tengamos que ir apoyando en otros que desarrollen una herramienta y nos permitan asimilar el cambio de manera más rápida o asimilar una tecnología de manera más simple, pero que también nos apoyemos más entre nosotros y en cada uno de los equipos que tengan ustedes de sus empresas. Que cambie todo tan rápido y que se complejice el escenario no significa que ahora todos tenemos que ser expertos en todo el tiempo. Por eso es importante una jornada como esta, en donde vamos a escuchar un montón de visiones desde diferentes lugares de la industria relacionados con la tecnología, con la innovación, pero 100% asignado a esta industria en la que estamos trabajando y en la que queremos seguir desarrollándonos. Así que los invito a escuchar con esta cabeza abierta, en incorporar contenido, en incorporar conocimiento y después ver, bueno, ¿qué parte hago yo? ¿Y qué parte me apoyo en una herramienta? ¿O qué parte me apoyo en alguno otro de mi equipo? Ahora los quiero invitar, por favor, a Gabriela Donofrio y a Pedro del Boca, gerente y ejecutivo comercial de Amadeus, para que nos compartan su aporte a la tecnología y la innovación en turismo. Bueno, buen día a todos. Gracias, obviamente, como mencionaban recién, por estar tan temprano acá, muy puntuales. Gracias también a los chicos por invitarnos. La verdad que cuando nos invitaron nos mencionaban, bueno, tenemos que hablar de algo diferente, algo de tecnología, algo que hoy en día sea una tendencia, que es un poco el objetivo de este evento, ¿no? Quizás nosotros siempre nos resaltábamos en las herramientas y dijimos, bueno, cambiemos un poco este speech, esto que les vamos a contar, que creo que es mucho más útil en muchas circunstancias que quizás algunas herramientas que muchas veces ustedes ya las conocen. Entonces, lo que elegimos hoy es decir, bueno, vamos a contarles algo que venimos haciendo. Amadeus en los últimos años viene investigando mucho, ¿sí? Trabajando mucho con partners tecnológicos, alianzas que tenemos con empresas, herramientas propias de inteligencia de negocio, Big Data, y está realizando muchos estudios. ¿Para qué realizamos estos estudios hoy en día? Queremos entender un poco al consumidor, ¿sí? A ustedes y al consumidor, que en realidad los agentes hoy en día también son consumidores. ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo? Uno se pregunta, nosotros nos preguntamos al hacerlo y también les preguntamos a ustedes, ¿por qué queremos realmente entender al consumidor? Finalmente es hoy en día con la persona con la que trabajamos. Entonces voy a introducir con algunas cosas a Gabriela, vamos a mostrarles algunos números, pero hoy les vamos a contar un estudio que hicimos acerca del comportamiento de los consumidores, ¿sí? Es algo que seguramente ustedes cuando vayan escuchando digan, sí, tienen razón, esto yo lo veo, esto es verdad. Esto lo veo en mis pasajeros, en mis clientes, me lo consultan y es súper importante. Bien,
un poquito va a estar muy relacionado esto a lo que es mobile, ¿sí? Les queríamos compartir algunos números de los estudios que venimos haciendo, ¿sí? Acá verán que estamos mostrando lo que es la adopción de los smartphones hoy en día en Argentina y en Latinoamérica. Todos ustedes acá creo que tienen un teléfono, muchos veo que ya lo tienen en la mano. Creo que alguno puede ser que tenga 2 teléfonos, porque hoy en día suele pasar. Y no sé si ustedes saben algunos datos de estos, pero más o menos por día, para que tengan un aproximado un tiempo de cuándo uno está usando el teléfono, cuánto tiempo uno está en las redes. Hay un estudio que dice que hoy en día alrededor de 8 horas las personas pasan en internet, online, ¿sí? Y la mitad de esas horas, ¿sí? Y un poquito más, porque son entre 4 y 5 horas, está dentro de su smartphone, dentro de su celular. Acá vemos un poco las estadísticas de lo que es el uso y la penetración del mobile en Latinoamérica. Vemos Argentina, Chile y Colombia, que son quizás los países que más penetración han tenido en los últimos años, y algunos objetivos y visualizaciones para los próximos años, ¿sí? Como verán, la penetración va del 74% al 62% y se piensa que en los próximos años va a seguir creciendo. ¿Qué quiere decir? Que esto que yo hoy menciono, nosotros mencionamos, las 8 horas diarias, seguramente va a empezar a crecer, ¿sí? Hoy en día, para que tengan una idea, los consumidores, el 85%, sí, entre el 80 y el 90%, hoy en día tienen un teléfono, un smartphone, ¿sí? Eso quiere decir que lo están utilizando y nosotros tenemos que estar ahí. Algunos números también para hacerles llegar estos datos. El GSM, para el que no sabe, es una empresa, en realidad es todo lo que tiene que ver con el sistema global de comunicaciones, y GSMA es una empresa que se dedica mucho a trabajar con este sistema global, ¿sí? Hace un análisis completo mundial de cómo son los comportamientos del consumidor frente a lo que es el mobile. Y bueno, más que nada para mencionarles muy por arriba, tenemos números de nuevos suscriptores, de consumos de internet, tenemos números de nuevas conexiones año tras año, de cómo van a ser los impactos, ¿sí? De acá a unos años, y mencionamos algunas cosas también que van a pasar muy recientemente, a corto plazo. Para el año que viene, lo que es 4G, 5G ya va a estar llegando, seguramente algunos ya lo pueden llegar a tener y saben de esto, pero es algo que se viene, ¿sí? Y son datos realmente que uno los conoce, pero cuando lo ve alarman un poco. ¿Por qué? Porque son datos muy importantes e impactantes. Y para seguir un poco con lo que le decíamos hoy, acá tenemos algunos números de famosos millennials, que es lo que tenemos hoy en día, lo que también se viene, ¿sí? En todo lo que es Latinoamérica, y cómo es el comportamiento y el uso del mobile y los porcentajes un poco en lo que destinan. Siempre hacemos hincapié que hoy en día la parte de explorar, de estar en internet, de estar online, es la más fuerte. Como vemos acá, tenemos la mayoría arriba del 75%, ¿sí? De penetración que hoy en día están en online. Entonces, como para ya introducir a Gabriela, ¿qué les queremos decir con esto? Hoy en día hay que estudiar mucho al consumidor, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que diferenciar de alguna manera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Si hoy en día está esto del marketing, el marketing digital, la transformación, que es algo que está pasando y que uno tiene que tomar. Como decían recién, uno tiene que adaptarse a estos cambios. ¿Por qué? Vamos a empezar a perder competitividad si no lo hacemos. Entonces, desde el lado nuestro de Amadeus, como GDS, nos parece muy importante hacer esos estudios y realmente bajar una línea de qué está pasando, ¿sí? Hoy en día, ¿cómo vamos a conocer más a los consumidores? Bueno, generando esa afinidad que seguramente ustedes ya tengan y conociéndolo de cerca. Porque cuando el consumidor está en destino, sí es muy importante estar presente. ¿Sí? No es lo mismo tratar con él antes, durante la compra del viaje, que después también acompañarlo a la experiencia. ¿Y por qué? Y con esto ya te dejo. Vemos que la afinidad, lo que mencionaba recién, es muy importante, ¿sí? No es lo mismo que mi pasajero parta y yo ya no saber ni dónde está, ni cuándo viajó, ni cuándo vuelve, ¿sí? Y esa afinidad la conseguimos conociéndolo. Es realmente la única definición y el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Bueno, y como comentaba Pedro, la realidad es que todos estos números que nos hablan acerca de la penetración del móvil y que nos hablan de la cantidad de horas que pasamos en internet, sin lugar a dudas es una oportunidad para la industria turística y tenemos que buscar la manera de explotarlo al máximo. Y es por eso que en Amadeus se nos ocurrió hacer este estudio
pensando en una parte del viaje que quizás no es la que como proveedores de la industria vivimos más, que es el viaje en sí mismo. Es decir, empezar a entender qué pasa a partir de la fecha de salida del viajero. Y digamos, en un viaje hay ciertos componentes que son básicos, ¿sí? Tenemos el aéreo, tenemos el alojamiento, y eso es generalmente de lo que ustedes se ocupan, digamos, es gran parte del planeamiento del viaje. Sin embargo, sabemos que lo que puede hacer de un viaje una experiencia exitosa o un gran fracaso tiene mucho que ver con lo que pasa cuando estamos ahí, con la experiencia de lo que se vive en el destino. Lo que hacemos en ese lugar es lo que realmente como viajeros nos queda. Incluso más allá de participar o no de la industria como agentes de viajes, cuando pensamos en nuestros viajes personales o de negocios, es lo que hacemos en el destino, lo que realmente nos queda como valor agregado en nuestra vida. Y teniendo un poco en cuenta eso es que se nos ocurrió hacer este estudio. Y pensábamos, cuando empezamos el estudio, que muchas de las cosas que tienen que ver con el viajero, no, digamos, sus puntos de estrés no empiezan quizás al momento de pensar dónde va a viajar o al momento de emitir el ticket. Su momento de estrés empieza en la medida en que nos acercamos a la fecha de salida. Y con esa idea o con esa teoría es que se planteó este estudio que se llama Destination X o Destino X, donde básicamente encuestamos a los usuarios de nuestra herramienta Check My Trip, que es la herramienta, para los que no lo conocen, es una aplicación móvil que los viajeros pueden descargar y desde el cual hacen management o manejo de su itinerario de viaje. Además les preguntamos a nuestros expertos de mobile dentro de Amadeus para que nos ayuden a pensar qué tendencias o qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de los viajeros en destino y qué diferentes cosas, digamos, que le ocurren a ese viajero en destino nos pueden servir a nosotros como Amadeus para transmitírselos a ustedes, nuestros clientes, y de alguna manera puedan explotar esas necesidades al máximo a través de la rentabilidad del negocio. Y es curioso, porque si bien no hay tanta información sobre qué pasa en el destino con el viajero, la realidad es que Focusrite predice que para el año que viene la industria de venta de servicios en destino va a alcanzar los 183.000 millones de dólares en ventas de servicios en destino. Entonces esto nos da la pauta de que más allá de que no sabemos mucho sobre este tema, hay una gran oportunidad de negocio relacionada con la industria. El estudio nos dio como resultado 8 tendencias de viaje, ¿sí? De las cuales hoy vamos a hablar de 4 de ellas. El primer hallazgo importante, quiere ver las tendencias. Igualmente, para los que quieran, hicimos un resumen con las 8 tendencias y los principales hallazgos y los pueden recoger en nuestro stand. De estas 8 tendencias hoy vamos a hablar de 4, ¿sí? La primera tiene que ver con entender que realmente los servicios en destino o lo que le pasa al pasajero en destino es muy importante, ¿sí? Más de un tercio de los viajeros dijeron que realmente el servicio en destino puede hacer la diferencia en un viaje, puede hacer que el viaje sea olvidable o inolvidable. Y cerca de un 35% dijeron que efectivamente hacen del viaje una experiencia mucho más agradable. El segundo hallazgo fue un poco preocupante. Tuvo que ver con que más del 50% de los encuestados dijeron que a medida que se acerca la fecha de salida e incluso el mismo día de la fecha de salida es donde se sienten más presionados y más estresados. Y esto tiene que ver con 2 razones fundamentales. La primera es el hecho de que no hay tiempo. Todos vivimos apurados hoy en día, todos vivimos corriendo. De hecho, felicito a la gente de Vietour porque traer, digamos, a los agentes de viajes tan temprano y además tener la posibilidad de usar este tiempo para ver cómo podemos seguir innovando y cómo podemos seguir capacitándonos es clave. Y a veces no lo tenemos o a veces no lo dedicamos. Y es muy importante tomarse un tiempo para hacerlo. Los viajeros les pasa lo mismo. A veces no tienen tiempo.
y no pudieron planificar el viaje y no saben qué es lo que van a hacer en destino, ni tampoco saben cómo lo van a hacer. Y después tienen otro problema, que es la información. Tienen grandes cantidades de información, pero está toda fragmentada. Leen una cosa en un blog, leen otra cosa en una aplicación, reciben un email o leen algo en una página web. Es decir, hay diferentes tipos de información en diferentes canales. Y eso para ellos no es fácil. No es fácil acceder a toda esa información de una manera consistente y concisa. El otro hallazgo importante tuvo que ver con entender que a todos los viajeros les interesa qué es lo que van a hacer en destino. No solamente al viajero de placer, al viajero de negocios también. Y si bien la diferencia entre los dos es que tienen prioridades de servicio en destino distintas. Por la naturaleza del motivo de su viaje, son diferentes las cosas que priorizan, pero para los dos son importantes. Un viajero de placer, su principal interés tiene que ver con qué es lo que va a hacer en el destino, cuáles son las atracciones que va a visitar. Y para un corporativo, las compensaciones de vuelo. Pero para el de leisure también es importante la compensación de vuelo, está en un segundo lugar dentro del ranking. Las comidas, para el de leisure es muy importante, y para un viajero corporativo no aparece acá, pero estaba en un cuarto lugar. Es decir que, digamos, si bien los dos tienen naturalezas de viaje diferentes, al final para los dos son importantes. Y la compensación de vuelo, como pueden ver, en los dos casos salió en un ranking bastante alto y tiene que ver con esta información que yo tengo acerca de mi vuelo, de las posibilidades de reembolsarlo o no, de hacer cambios o no, si tengo algún inconveniente, si tengo equipaje incluido, si lo tengo que comprar. Como podemos ver, tenemos una gran oportunidad, ¿sí? Tanto los viajeros de negocio, este cuadro lo que nos muestra es cómo los viajeros de negocio y los leisure, ambos compran o no compran servicios en destino. Entonces, como pueden ver, la mayoría compra entre 1 y 2 servicios en destinos. Pero los viajeros de negocios, hay un 34% que no está comprando nada. Y hay un 10% que está comprando más de 3 servicios en destino. Es decir, que tenemos una gran oportunidad de ofrecer nuevos servicios, especialmente a este tipo de viajeros, que quizás a veces subestimamos que no necesita nada porque solo va por trabajo, y no es así. Un 72% de los viajeros nos dijeron que estarían más que receptivos y más que encantados de poder recibir sugerencias sobre qué hacer en el destino. Y un tercio dijo que realmente los servicios complementarios pueden mejorar significativamente la experiencia de viaje. Imaginemos, por ejemplo, que tenemos un viajero corporativo viajando a Londres para una reunión. ¿Le ofrecemos algo o dejamos que vaya y haga su reunión y regrese? Depende. Sí, que ofrecer. Muy bien. Cuantas más cosas le ofrecemos, mejor para él y mejor para nosotros. Genial. Depende, yo creo que hay empresas, por ejemplo, que no tienen en cuenta todos esos detalles, el equipaje, la posibilidad de cambios o no, la posibilidad de evolución. Y creo que depende un poco de qué negocio va a hacer, si tiene la necesidad de algún servicio complementario. Claro. Bien, y eso es muy importante, porque lo que nos dijo uno de los viajeros fue justamente que las recomendaciones importan, aún si no tengo tiempo de usarlas. No sé si las voy a poder usar o no, pero igual recomendame, porque quizás en otro viaje sí lo puedo usar, e igual el hecho de que me estés recomendando me hace sentir querido por parte de la gente de viajes, que me tenés presente y que realmente te importa dónde estoy. El 92% de los viajeros, de los encuestados, dice que le gustaría recibir información cuando se encuentra en destino, y esto es importante. Para ir avanzando un poco, es importante que si bien quieren recibir información, esa información ellos esperan que sea relevante, es decir, que tenga que ver con sus intereses, con sus preferencias, con el comportamiento de compra que han tenido en el pasado, es decir, es importante que la información sea relevante. Y un poco para resumir y quedarnos con algunas ideas acerca del estudio, obviamente hay más tendencias, pero no queremos pasarnos de tiempo. Lo importante es que
Entender que los servicios en destino son importantes para los pasajeros. Ellos están esperando esta sugerencia. Tienen este problema del contenido fragmentado. Y es de alguna manera una invitación a todos, a nosotros como empresa de tecnología, a ustedes como agentes de viajes, a tratar de hacer llegar ese contenido lo más unificado y consistente posible. Y además, a seguir ofreciendo alternativas y sugerencias a los viajeros que están en destino, pero siempre teniendo en cuenta esto, que sea relevante y evitando que sea una sugerencia intrusiva. Y lo más importante, tener en cuenta, de nuevo, que aunque esté viajando por negocios o aunque esté corriendo, me interesa recibir recomendaciones y es importante entender que todo viajero de negocio también tiene una parte de vida personal en el viaje, que está bueno como agentes de viajes poder explotarla al máximo. Y bueno, y como siempre recordar que ustedes son los dueños de un valor increíble en la cadena de productividad que tiene que ver con el hecho de que conocen a la perfección a su cliente y tienen que saber explotar eso al máximo en cuanto a rentabilidad. Para los que quieran descargar el estudio, está en nuestra página web, amadeus.com/destinationx. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Okay.